Queridos oyentes, los invito a sumergirse en un espacio donde el corazón encuentra consuelo, el alma se llena de esperanza y la fe se fortalece para sobrellevar cualquier tempestad de la vida. Imagina recorrer un sendero iluminado por una luz divina que te susurra promesas de paz y bondad. Es en ese escenario donde el mensaje de la palabra de Dios cobra vida, un mensaje que ha sostenido a miles de generaciones, infundiendo ánimo y dirección en cada paso. Hoy dirigimos nuestra atención al Salmo 103, un canto de alabanza y gratitud que eleva el espíritu y nos recuerda la inmensidad de la compasión del Señor. Te animo a que, mientras avanzas en esta lectura, abras tu mente y tu corazón, dejes que tu alma respire la gracia divina y te permitas recibir esta verdad sanadora que atraviesa los siglos para llegar hasta ti en este día. En primer lugar, vale la pena recordar el trasfondo que da forma al Salmo 103. Su autor, el rey David, no fue un personaje de vida sencilla. Lo vemos primero como un joven pastor, cuidando ovejas en los campos y enfrentando leones y osos con valentía, sabiendo que la protección de Dios estaba de su lado. Después, lo contemplamos alzar su honda contra el gigante Goliat, lleno de una fe inquebrantable que le hacía proclamar que el Señor le daría la victoria. Más tarde, la vida de David se ve marcada por la persecución del rey Saúl, obligándolo a huir y a esconderse en cuevas, montañas y lugares desiertos. Allí, en la soledad y la angustia, la presencia de Dios le sirvió de refugio y de compañía inquebrantable. Sin embargo, David también supo de momentos muy oscuros, fruto de sus propias fallas y pecados, como cuando cometió adulterio con Betsabé. Aún en medio de esa culpa desgarradora, se inclinó ante el Señor con un arrepentimiento genuino y encontró una nueva oportunidad para levantarse. Al escribir el Salmo 103, David vuelca toda la experiencia de su vida: victorias, derrotas, arrepentimientos, refugios y consuelos que Dios mismo le había proporcionado. Es un cántico que encierra la historia de un hombre que lo experimentó todo, desde el éxtasis de los triunfos hasta la profunda agonía de su propia conciencia, pero que nunca dejó de ver la mano misericordiosa de Dios dándole dirección y sustento. En segundo lugar, podemos evocar a otro gran personaje que nos ayuda a entender la magnitud del mensaje de este salmo: Job. Él perdió familia, riquezas y salud en un torbellino de tragedias que habrían destrozado a cualquiera. Sin embargo, incluso en la desolación más amarga, Job hizo un acto de adoración al pronunciar: bendito sea el nombre del Señor. Tanto David como Job nos demuestran que la alabanza y la gratitud a Dios no dependen de circunstancias favorables, sino que brotan de un espíritu que reconoce su soberanía y confía en su compasión. Esta convicción nos introduce de lleno al centro del Salmo 103, donde se nos invita a reflexionar sobre la bondad del Altísimo. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esas palabras, escritas hace siglos, siguen resonando con una vitalidad impresionante. ¿Por qué? Porque cuando bendecimos al Señor con todo nuestro ser, reconocemos su fidelidad y su amor, aún en las pruebas. David extiende un llamado a recordar cada ocasión en que Dios nos ha ayudado, sanado o levantado. Detente un instante y pregúntate: ¿cuántas veces has sentido que la vida te arrinconaba y, contra todo pronóstico, surgía una salida inesperada? Quizás fue aquella oportunidad laboral que apareció cuando pensabas que no había más opciones, o esa sanidad que llegó después de un diagnóstico médico alarmante. Reconocer cada uno de los favores de Dios, el aliento que respiras, la fuerza que te permite levantarte cada día, los seres queridos que te rodean y, por encima de todo,
su presencia constante, es vital para entender el llamado de este salmo. Bendecir al Señor es adoptar una actitud de humildad y reverencia frente a su grandeza. Es afirmar en lo profundo de nuestra alma que vivimos gracias a su gracia inagotable. A lo largo de la historia bíblica encontramos muchos relatos que refuerzan esta idea. Pensemos en el rey Ezequías, gravemente enfermo y al borde de la muerte, clamando a Dios con fervor y recibiendo como respuesta 15 años más de vida. O el profeta Elías, quien, después de una gran victoria espiritual en el Monte Carmelo, se vio sumido en la depresión más profunda y huyó hacia el desierto deseando morir. Allí, un ángel lo alimentó y el Señor renovó sus fuerzas para que continuara con su misión. Estas historias subrayan que la mano misericordiosa de Dios no es un mito ni un ideal lejano, sino una realidad tangible que puede irrumpir en el momento más sombrío para brindar consuelo, guía y restauración. Dejando ahora el ámbito bíblico, podemos aterrizar en ejemplos cotidianos. Piensa en la madre que pasa noches en vela velando por la salud de su hijo enfermo y, cuando sus fuerzas parecen agotarse, un versículo o una suave impresión en su corazón le recuerda que el Señor sostiene su causa y no la dejará sola. O considera al trabajador que enfrenta una crisis económica, quien de pronto recibe una oferta inesperada o un pago atrasado que alivia su carga. Ese sencillo acto de provisión renueva la fe y la gratitud, confirmando que Dios sigue atendiendo con detalle las necesidades de quienes confían en Él. De la misma forma, recuerda a la pareja que, después de años de tensiones y conflictos, se acerca a la palabra de Dios y descubre principios de perdón y servicio que transforman su relación. En todos estos casos, podemos ver reflejado el corazón de lo que dice el Salmo 103. Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo que un día acogió a David en las cavernas del temor y a Job en el abismo de la desesperación. Ahora, para capturar la solemnidad y la fuerza apoteósica de este salmo, imagina una colosal orquesta sinfónica interpretando una melodía grandiosa y potente, mientras un coro angelical alza una voz monumental proclamando: «Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios». El estruendo de los tambores, el clamor de los violines y la exaltación de las trompetas se funden en un solo canto que exalta la misericordia divina. Esa es la atmósfera que el Salmo 103 genera, un ambiente en el que cada acorde rememora la fidelidad de Dios y cada nota invita a levantar las manos en adoración. Es una declaración solemne que anuncia al mundo la verdad. El amor de Dios es más grande que cualquier obstáculo, y sus promesas son tan seguras como la aurora que renueva el día. Al meditar en la esencia de este pasaje, podemos sentirnos impulsados a hacernos una pregunta fundamental. ¿Cómo aplico el Salmo 103 a mi situación personal? La respuesta yace en la honestidad con la que enfrentas tus propias luchas y reconoces la necesidad de la intervención divina. ¿Necesitas sanidad física, emocional o espiritual? ¿Requieres restauración en tu matrimonio o en tu relación con un ser querido? ¿Buscas una dirección para tomar una decisión crucial que definirá tu futuro? En cada una de estas realidades, la clave está en mirar a Dios y recordar que su gracia jamás se agota, que sus beneficios alcanzan incluso los rincones más oscuros de nuestro ser, y que su misericordia nos invita a levantarnos aun cuando hemos caído en la peor de las culpas. El Salmo 103 nos confronta con un Dios que se compadece de nuestras flaquezas, que sana nuestras enfermedades y que nos corona de favores inmerecidos. Su amor es la fuerza que nos permite superar la adversidad y el escudo que nos protege frente a los ataques de la desconfianza y el temor. Cuando pronunciamos «bendice, alma mía,
al Señor, no estamos emitiendo una frase bonita ni un estribillo vacío. Estamos declarando con toda nuestra alma que el Señor es digno de alabanza en la tempestad y en la bonanza, en el dolor y en la alegría, en la crisis y en la abundancia. Vale la pena mencionar que este salmo ha sido un faro a lo largo de la historia de la Iglesia. Desde los primeros cristianos perseguidos en el Imperio Romano hasta líderes reformadores y misioneros en lugares hostiles, muchos se han aferrado a las palabras del Salmo 103 para recordar que Dios obra a pesar de las tinieblas que los rodean. En tiempos de guerra, de plagas y de carestía, la voz de David resonó como un recordatorio de que el amor de Dios no mengua por el caos del mundo. Esa misma voz llega hoy a ti, invitándote a alabarle, a depositar en Él tus cargas y a permitirle demostrarte que no hay noche tan larga que su compasión no pueda iluminar. Si nos detenemos a observar con atención, todos tenemos un catálogo de motivos para engrandecer a Dios. Tal vez haya días en que despertemos cargados de aflicción, pero un solo acto de gracia divina puede enderezar nuestro ánimo. Ese es el efecto transformador de la gratitud. Cuanto más reconocemos la mano de Dios en las pequeñas y grandes cosas, más sensibles nos volvemos a la obra que Él realiza en nuestra vida y en la vida de quienes nos rodean. Así, el Salmo 103 nos enseña a caminar en una actitud de humildad y gratitud, sabiendo que todo lo que somos proviene del Señor. Pongamos en práctica esta enseñanza, adoptando el hábito de escribir o meditar diariamente en las bendiciones que el Señor nos otorga. Desde lo más simple, como la posibilidad de disfrutar un plato de comida, hasta la protección en un día agitado en el tráfico, o la gracia para sobrellevar una discusión familiar. Al recordar y enumerar estos favores, nuestro corazón se inunda de admiración, la cual se convierte en adoración sincera. De ese modo, cumplimos el llamado del versículo que nos insta a no olvidar ninguno de los beneficios divinos. Para cerrar esta reflexión, me gustaría invitarte a orar conmigo, permitiendo que la solemnidad y la fuerza apoteósica del Salmo 103 resuenen en tu interior como un himno de gratitud y alabanza. Señor de misericordia, hoy me presento ante ti recordando todas las veces que me has fortalecido cuando pensaba que no me quedaba nada. Reconozco tu amor que me levanta, tu perdón que me limpia y tu mano que me sostiene. Bendice, alma mía, al Señor, y que no olvide jamás ninguno de sus beneficios. Gracias, Dios, porque tu compasión es tan inmensa como el cielo, y tu fidelidad tan firme como los montes que se elevan a la distancia. Aunque pase por noches oscuras, sé que tu luz no se apaga y tu presencia me acompaña. Hoy rindo mi corazón a ti, anhelando vivir cada instante como un tributo a tu glorioso nombre. Si esta lectura ha hablado a lo más profundo de tu ser, si en algún momento sentiste que el Señor tocaba las fibras más íntimas de tu corazón, te animo a compartir este mensaje con tus seres queridos. Permíteles también experimentar la paz que se desprende de la palabra de Dios. Y de manera discreta pero con mucho cariño, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube para que sigas recibiendo estos mensajes de aliento y descubras, junto a nosotros, los tesoros inagotables que se encuentran en las Escrituras. Que el Salmo 103 sea tu inspiración diaria para no olvidar ninguno de los beneficios del Señor, y que tu alma, sin importar las circunstancias, se eleve en alabanza al Dios que todo lo puede y todo lo transforma. A Él sea la gloria, el honor y la acción de gracias por los siglos de los siglos. Amén. Amados oyentes, los invito a dejar de lado toda distracción y unirse a mí en un momento de profunda reflexión y asombro ante el pacto inquebrantable de paz de Dios.
Imaginen atravesar un vasto desierto bajo un sol ardiente, sintiendo la sequedad en los huesos y el peso del silencio a su alrededor. De pronto, en el horizonte, vislumbran la tenue silueta de verdes pastizales y su corazón se llena de esperanza. Esa imagen refleja la importancia de Isaías 54, donde Dios declara una promesa eterna de amor y protección que trasciende cualquier circunstancia desoladora. En este pasaje percibimos un poderoso llamado a confiar por completo en aquel cuya compasión nunca falla, cuyo anhelo es traer restauración a cada desierto de nuestras vidas. Permitan que estas palabras los atraigan como un arroyo refrescante en medio del páramo, invitándolos a escuchar, creer y descubrir la paz profunda que solo el Señor puede brindar. Para empezar, ubiquémonos en el trasfondo histórico que enmarca Isaías 54. El pueblo de Israel había soportado enormes dificultades. Primero la esclavitud en Egipto, luego el peregrinaje por el desierto y después el glorioso establecimiento de un reino bajo David y Salomón. Con el paso del tiempo, se desviaron de los caminos de Dios hasta enfrentar la destrucción de Jerusalén y el doloroso exilio en Babilonia. El templo yacía en ruinas, su tierra natal era tan solo un recuerdo distante y su sentido de identidad parecía difuminarse entre costumbres ajenas. En medio de esta oscuridad, las palabras de Isaías brillan como un faro de esperanza, afirmando que el amor y el pacto de paz de Dios permanecen a pesar de los escombros de su realidad. Por muy roto que luciera su entorno, Él anunciaba un futuro donde su ciudad volvería a erigirse, sus corazones serían sanados y su comunión con Él renovada. Recordemos también la historia de Noé, al igual que lo hace Isaías. Tras menguar las aguas del gran diluvio, Dios estableció un pacto simbolizado por el arco iris, prometiendo no volver a destruir la tierra con semejante catástrofe. Este compromiso divino no se basó en la virtud humana, pues la inclinación al pecado persistía, sino en la misericordia infalible de Dios. Ese mismo corazón compasivo resuena en Isaías 54, afirmando que, aunque el mundo tiemble y las montañas se remuevan, el amor firme de Dios jamás será apartado. Imaginen un barco maltrecho a la deriva en un mar tempestuoso, con velas rasgadas y una tripulación exhausta, aferrado a la única ancla que le impide zozobrar. Esa ancla es el pacto inquebrantable de Dios, la promesa de que su paz permanece, incluso cuando el océano de la vida se agita con ráfagas de desesperanza. Uno de los pasajes más potentes de Isaías 54 describe a Jerusalén, alguna vez desolada y abandonada, pero ahora exhortada a estallar en cánticos. Es como si la ciudad misma cobrara vida. Antes estéril, ahora se le promete tener hijos, extender su tienda y llenarse de gozo. En el mundo antiguo del cercano oriente, la esterilidad conllevaba una pesada carga de vergüenza y desesperanza. Aquí, el profeta se dirige a todos aquellos que se consideran abandonados, deshechos en recursos, relaciones o plenitud espiritual, asegurándoles que el plan de Dios es colmar de abundancia sus vidas. Esta restauración no se limita a la prosperidad material o la identidad nacional, sino que consiste en descubrir una comunión más profunda con el Señor, quien nos llama suyos. El mensaje esencial es que nada ni nadie está fuera del alcance de la redención cuando Dios proclama su pacto de paz. Observamos destellos de esta promesa en la vida de Ruth, la viuda moabita que lo perdió todo y se encontró en una tierra extranjera, espigando en los campos para sobrevivir. Aunque su situación parecía desesperanzadora, Dios no solo le proveyó alimento a ella y a su suegra Noemí, sino que también la incorporó a la ascendencia del rey David y, finalmente, de Jesucristo. El mismo principio está presente en Isaías 54.
Aquellos que se sienten vacíos o desarraigados pueden confiar en que Dios no los ha desechado. Él los llama con un nuevo nombre, derrama consuelo sobre ellos y renueva su capacidad de soñar. Es como si Él irrumpiera en las regiones yermas de nuestras vidas y declarara: ensancha el sitio de tu tienda, no te detengas, recordándonos que la historia no ha terminado aún. En una perspectiva más moderna, pensemos en alguien que ha perdido un empleo estable y convive con el temor de no volver a encontrar oportunidad alguna. A medida que transcurren los meses de desempleo, la esperanza se apaga y el sentido de valía se erosiona. Sin embargo, muchas veces, en ese mismo valle de abatimiento, Dios abre una puerta hacia un trabajo que se ajusta más a los talentos y al llamado de esa persona. O bien, imaginemos a alguien que, tras varias rupturas sentimentales, concluye que el amor verdadero está fuera de su alcance, hasta que un amigo, una comunidad o un mentor llega como una cita divina, mostrando que la compasión puede florecer otra vez. En cada uno de estos ejemplos, detectamos el latido de Isaías 54. El pacto eterno de Dios actúa incluso cuando nuestro mundo se desmorona. Otro aspecto esencial de este pacto de paz es aprender a confiar en el amor inquebrantable de Dios. Isaías 54 declara que, aunque se remuevan los montes y desaparezcan las colinas, el amor constante del Señor no se apartará, ni se quebrantará su pacto de paz. Pensemos en Daniel en el foso de los leones, o en sus amigos en el horno de fuego, inmutables en su fe pese al peligro mortal. Su confianza no reposaba en el poder de un imperio terrenal, ni en su propia valentía, sino en la certeza de que Dios jamás los abandonaría. Y esa convicción resultó más fuerte que cualquier decreto real o que la furia de las llamas. Esa clase de fe es lo que Isaías invita a abrazar a todos los que se sienten arrinconados por la adversidad, animándolos a aferrarse a la roca que no se mueve. El núcleo de Isaías 54 también puede aplicarse a los desafíos cotidianos que encaramos. A menudo lidiamos con ansiedad por nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestra salud o nuestro porvenir. La mente se llena de imágenes del peor escenario posible, oscureciendo las promesas divinas. Sin embargo, este capítulo nos llama a ir más allá de nuestra perspectiva limitada y a creer que aquel que formó los cielos y la tierra no ha perdido el control de nuestra realidad. El pacto de paz de Dios es como una fortaleza infranqueable, un refugio seguro al que podemos acudir. Al asimilar esta verdad, nuestro corazón puede entonar alabanzas incluso en medio del desierto. Nuestra adoración deja de ser mera rutina para transformarse en gratitud genuina, reconociendo que, aun cuando todo a nuestro alrededor se desmorone, su amor permanece inalterable. La Biblia está repleta de narraciones sobre personas que, como la Jerusalén de Isaías 54, sufrieron ruina y exilio, pero finalmente contemplaron la restauración divina. José superó la traición, David pasó de ser fugitivo a rey, y Pedro, tras negar al Señor en 3 ocasiones, experimentó la gracia que lo convirtió en un pilar de la iglesia primitiva. Estas vivencias dibujan un tapiz de la misericordia de Dios en medio de todo tipo de fracasos y tragedias humanas. Isaías 54 encaja perfectamente en ese cuadro magistral al recalcar que Dios es el autor de la restauración y el guardián de una promesa inquebrantable. Cuando Dios proclama: ninguna arma forjada contra ti prosperará, frase que aparece más adelante en el mismo capítulo, subraya su compromiso con nuestra seguridad, nuestro bienestar y nuestro triunfo final. Consideremos a una familia que atraviesa el trauma de perder su hogar en un desastre natural. Pasado el temporal,
únicamente quedan restos y tristeza. Pero en esa fractura podrían presenciar la bondad de voluntarios que llegan con alimentos, ropa y manos solidarias. Tal vez una congregación les ofrezca apoyo emocional o un techo temporal. Con el tiempo, esa familia destrozada vislumbra un nuevo comienzo que surge de los escombros, marcado por la fe, la resiliencia y la gratitud. El mensaje de Isaías 54 se yergue como un estandarte de esperanza en tal escenario, recordándoles que la compasión eterna de Dios los alcanza aún en su punto de mayor pérdida. No obstante, conviene aclarar que Isaías 54 no garantiza una vida sin dificultades. Más bien, ofrece la seguridad de que, aunque las montañas se derrumben, el amor de Dios no lo hará. Esta distinción nos previene de caer en la idea errónea de que la fe elimina las pruebas. Por el contrario, la fe nos equipa para enfrentar las pruebas con un espíritu inquebrantable, seguros de que no estamos desamparados. Reconocemos que pertenecemos al Señor. Él nos llama mi pueblo y nos insta a confiar en su mano orientadora incluso en las tempestades más fuertes. En ocasiones, podemos creer que nuestros pecados pasados o nuestros fracasos repetidos nos han descalificado del favor de Dios. Tal vez nos sintamos demasiado manchados o rotos para acercarnos al Santo. Sin embargo, Isaías 54 transmite la verdad de que Dios puede transformar la vergüenza en honor y la desolación en fecundidad. El pasaje describe a Israel como una mujer estéril a quien se ordena cantar, asegurándole que tendrá más hijos de los que imaginaba. Aquí actúa un principio espiritual. Dios suele realizar su obra más grande en nuestros parajes más vacíos, convirtiéndolos en tierra fértil para el crecimiento y la renovación. Cuando ponemos nuestras ruinas en sus manos, Él responde con la promesa de belleza, gozo y expansión. Podríamos también evocar la historia de Rahab, la mujer de Jericó que ayudó a los espías israelitas. Quizás su oficio y su origen la descalificaran ante los ojos humanos, pero su confianza en el Dios de Israel la incluyó en la genealogía de Cristo. Esto nos recuerda que, independientemente de nuestro pasado, la redención divina es totalmente posible. Isaías 54 nos aleja de la autocondena para instalarnos en la certeza de una nueva identidad, cimentada en el pacto inamovible que Dios ofrece. Nos motiva a ampliar nuestras tiendas, a extendernos con fe, creyendo que el Señor llenará el vacío con un propósito renovado. En nuestra cotidianidad, vale la pena subrayar que confiar en un amor inquebrantable no implica pasividad. Más bien, requiere decisiones diarias de orar, de leer la Escritura y de rodearnos de creyentes que nos edifiquen y nos animen. Significa buscar la dirección de Dios en cada paso y estar abiertos a que Él obre algo mucho mayor de lo que percibimos en el presente. Podría conllevar a afrontar nuestros temores más profundos, salir de nuestra zona de comodidad y permitir que el Espíritu Santo nos convierta en instrumentos de compasión y testimonio. Pensemos en un artista que observa un lienzo en blanco, vislumbrando una obra maestra. Al principio, la nada puede intimidar, pero con cada pincelada los colores van emergiendo, las figuras adquieren forma y la belleza se desvela. Del mismo modo, Isaías 54 nos enseña que Dios contempla la obra de arte en los espacios vacíos de nuestra vida. Si se lo permitimos, Él pintará sobre nuestras frustraciones y dará forma al caos de nuestro desierto para convertirlo en un testimonio de su maestría divina. Hacia el final de Isaías 54 descubrimos una nota triunfal. Ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá. Esto no nos invita a la complacencia, sino a una confianza absoluta en la protección del Señor.
El enemigo de nuestras almas quizá lance acusaciones, pruebas o tentaciones para desviarnos. Pero el pacto de Dios nos cubre con un escudo que no puede ser perforado sin su consentimiento. Tal victoria no es para nuestra gloria personal, sino para honorar a aquel que nos defiende. Al reconocer que nuestras victorias proceden de Él, alineamos nuestro corazón con el clamor del salmista, que expresa dependencia y gratitud. Al contemplar Isaías 54, pregúntate cómo esta promesa de amor inquebrantable y pacto de paz puede transformar la manera en que observas tus batallas actuales. Tal vez te sientas aislado, con la sensación de que nadie entiende la carga que llevas. Permite que la voz del Señor te recuerde que Él no te ha olvidado y que se ha comprometido a convertir tu dolor en una plataforma para manifestar su poder. Quizá estés luchando con el remordimiento de errores pasados. Deja que estas palabras te aseguren que, aunque los montes se muevan, su afecto inquebrantable no se apartará de ti. O puede que te encuentres en una encrucijada sin saber por dónde encaminar tus pasos. Considera que esta promesa divina no es una teoría lejana, sino la mano que te guía hacia la decisión que se ajusta a su plan perfecto. Concluyamos con una plegaria ferviente que encierre la esencia de Isaías 54. Si lo deseas, inclina tu cabeza y permite que estas palabras resuenen en lo más profundo de tu ser. Padre Celestial, hoy me presento ante ti, reconociendo mi necesidad de tu pacto eterno de paz. Reconozco que mi corazón ha pasado tanto por triunfos como por momentos devastadores, pero anhelo confiar en tu amor inquebrantable. Recuérdame que, aunque las montañas se derrumben y los cerros se desvanezcan, tu compasión permanece. Dame la valentía para ensanchar el sitio de mi tienda, creyendo que en mi vacío tú puedes generar vida, esperanza y restauración. Rindo mis temores, mis desilusiones y mi pecado a tus manos, confiando en que tu pacto de paz se sostiene firme en toda tempestad. Gracias por llamarme hijo tuyo, por llevarme en tu regazo en mis debilidades y por invitarme a un futuro marcado por el gozo y la seguridad. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Si estas reflexiones han encendido algo en tu interior, te animo a compartir este mensaje con quienes te rodean. Tal vez conozcas a alguien que requiera con urgencia recordar que la promesa de paz de Dios supera cualquier lucha terrenal. Y de una manera amable, pero sincera, quisiera invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Allí proseguimos explorando estas verdades eternas y desenterrando los tesoros escondidos en las Escrituras. Que Isaías 54 despierte una chispa en tu corazón, recordándote que no importa cuán oscura sea la noche o cuán estéril sea el paisaje, el pacto eterno de amor de Dios permanece, llamándote a confiar en que nunca serás abandonado. Deja que tu corazón cante con la certeza de que la compasión del Señor es firme y que su paz durará por siempre. Queridos oyentes, los invito a dejar de lado toda distracción y permitir que su corazón se abra a una verdad transformadora. Permanecer en Cristo nos regala una paz y un gozo genuinos, incluso cuando la vida nos sacude con grandes adversidades. Imaginen, por un instante, que avanzan por un valle escoltado por majestuosas montañas, iluminado por una suave luz que les invita a seguir adelante. Esa luz simboliza el poder de la comunión con Jesús, quien, en Juan 15, presenta la metáfora de la vid y las ramas para mostrarnos que ni la soledad, ni el temor, ni la incertidumbre pueden quebrantar el amor y la plenitud que brotan de Él. Mientras escuchas este mensaje, te animo a mantener el corazón abierto y a dejar que estas palabras echen raíces en lo profundo de tu alma, pues podrían llegar a ser el ancla que te sostenga en medio de cualquier tempestad. Primero, ubiquémonos en la escena histórica de Juan 15.
Es la última cena de Jesús con sus discípulos, un momento de cercanía y solemnidad. Consciente de que se acerca la hora de la cruz, desea darles una lección esencial. Les habla de la vid y las ramas, algo muy significativo en Judea, donde los viñedos eran parte vital de la economía. Explica que, tal como una rama no puede sobrevivir ni dar fruto si se separa de la vid, el creyente no puede vivir plenamente si no permanece en Cristo. Este mensaje apunta a una comunión viva y profunda, no una práctica religiosa fría, sino un vínculo que empapa mente, corazón y voluntad. Para reforzar esta enseñanza, podemos recordar ejemplos bíblicos de gente que supo aferrarse a Dios en la adversidad. José, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, se mantuvo fiel y acabó como gobernador en Egipto. Daniel, cautivo en Babilonia, halló en su contacto constante con el Señor la fortaleza para salir ileso del foso de los leones. Ambos vivieron la realidad de la que habla Jesús. Su relación con Dios era inquebrantable y les daba luz en medio de la confusión. Del mismo modo, el pasaje nos recuerda las palabras de Jesús: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Qué significa permanecer en Cristo? No se limita a un credo externo, sino a una entrega diaria y voluntaria. Así como la rama recibe su savia de la vid, nosotros recibimos nuestro alimento espiritual directamente de Él. Separados de Cristo, nada de valor eterno podremos lograr. Podemos hacer actividades, tomar decisiones y emprender proyectos, pero la transformación verdadera y la paz inquebrantable nacen de esa unión con la fuente de toda vida. Esta enseñanza cobra tintes más solemnes cuando se revela en medio de la despedida de Jesús. Sus seguidores enfrentarían la persecución y el desconcierto tras la crucifixión. Sin embargo, la comunión con su Maestro resucitado les permitiría predicar sin temor y derramar esperanza donde no la había. Pasemos ahora a algunos ejemplos de la vida diaria que encarnan esta verdad. Imaginemos a una madre agotada por cuidados constantes a sus hijos enfermos y sin muchos recursos. Si ella se aferra exclusivamente a sus fuerzas, pronto podría sucumbir a la desesperanza. No obstante, al reservar unos minutos en la mañana para buscar la presencia de Dios, recibe una paz inexplicable que le da el aliento necesario para el resto del día. Lo mismo ocurre con un hombre que pierde su empleo y experimenta la angustia de no poder mantener a su familia. Al decidir apoyarse en Cristo y en su palabra, en lugar de hundirse en la desesperación, siente que la confianza se enciende en su interior. Incluso si las respuestas tardan, hay una serenidad que le permite actuar con sabiduría y optimismo. En ambos casos, las personas aprenden que, al permanecer unidas a la vid, obtienen la fuerza y la dirección que por sí solas no podrían sostener. La enseñanza de dar fruto también juega un papel clave. Jesús explica que quienes permanecen en Él producen fruto, y este fruto glorifica al Padre. ¿A qué fruto se refiere? Según Gálatas 5, 22, 23, se trata de rasgos como amor, gozo, paz y paciencia. Estos no son simples virtudes humanas, sino evidencia de la obra del Espíritu en nuestra personalidad. Pensemos en el apóstol Pablo, que pasó de perseguidor a gran testigo de Cristo. Con el tiempo, demostró un amor y una paciencia inspiradores, impulsados por su relación íntima con el Señor. De la misma forma, cada creyente que decide vivir arraigado en Jesús verá florecer un carácter parecido al del Maestro, dejando una huella de bendición en su entorno. No podemos obviar la mención a la poda. Jesús afirma que el Padre, el labrador, poda las ramas para que produzcan más fruto. Aunque la poda pueda resultar dolorosa, tal vez dejar un mal hábito, enfrentar la corrección o transitar una crisis,
Dios la utiliza para refinar y potenciar nuestro crecimiento. Recordemos el caso de David, quien fue duramente confrontado tras su pecado con Betsabé y encontró un camino de arrepentimiento genuino, reflejado en salmos como el 51. En ocasiones, Dios permitirá que enfrentemos reveses o nos señale áreas que deben ser redirigidas, no para hundirnos, sino para que maduremos y demos un fruto mejor. Ahora, intentemos evocar una escena apoteósica. Una gran viña se extiende hasta donde la vista alcanza, con vides robustas y ramas repletas de hermosos racimos de uvas. Una luz dorada baña el paisaje y el aire se llena de un aroma suave. Esa imagen describe la comunión con Cristo, un lugar en el que la vida fluye intensamente, donde cada racimo representa los actos de servicio, el amor sincero, la obediencia y la gracia que brotan de él hacia nosotros. Mientras recorres este inmenso viñedo, escuchas la voz divina que susurra: «Tú eres mío. Mientras permanezcas en mí, tus fuerzas se renovarán y no temerás la oscuridad». Es una invitación solemne, potente y a la vez tierna, que nos recuerda que la verdadera paz y el verdadero gozo nacen de esa relación constante con el Salvador. La obediencia a los mandamientos de Jesús también se entrelaza con la idea de permanecer en Él. Cristo relaciona guardar sus palabras con el amor al prójimo y la conexión con la vid. El amor no es una emoción superficial, sino un compromiso profundo que llega al sacrificio y al servicio. Por ejemplo, alguien que arrastra un gran resentimiento hacia un familiar podría descubrir que, si realmente quiere vivir en Cristo, debe dar pasos concretos de perdón y reconciliación. Este tipo de amor no se origina en la fuerza humana, sino en la savia que corre desde Cristo hacia sus seguidores. El pasaje menciona, además, la idea de amistad con Cristo, lo opuesto a una relación lejana o de temor. Jesús dice a sus discípulos que los llama amigos porque les ha dado a conocer todo lo que oyó del Padre. Esa revelación supone complicidad, intimidad y una seguridad nacida de la cercanía. En nuestra realidad, esto significa que no se trata de un cumplimiento servil de normas, sino de la gracia de vivir en amistad con el mejor amigo, que comprende nuestras luchas y comparte nuestras alegrías. Piensa en un joven universitario que se siente aislado e inseguro. Al leer Juan 15, decide buscar a Cristo y, de pronto, experimenta una dirección más clara, un anhelo por servir a otros y un gozo sosegado que no depende de la opinión de quienes lo rodean. Esa es la huella de la vid en la rama. En síntesis, el mensaje de Juan 15 es de los más poderosos y sublimes del Evangelio. Cristo pinta un cuadro lleno de solemnidad y belleza, mostrándonos una conexión diaria y consciente con Él. De esa unión surge un fruto que trasciende cualquier logro puramente humano. En la hora oscura o la escasez, esa raíz profunda nos da una paz capaz de resistir vendavales y un gozo que mantiene viva la esperanza. Puede que te preguntes cómo aferrarte de manera más firme a esta verdad. La respuesta se construye con pasos simples: orar diariamente, leer la palabra, rodearte de creyentes que te animen y responder a la voz del Espíritu que desea formar en ti un carácter conforme al de Jesús. No es un método para ganar el favor divino, sino la vía para recibir la corriente de gracia que emana de su trono. Te invito a concluir conmigo con una oración que afiance en tu corazón la enseñanza de Juan 15. Si así lo deseas, cierra tus ojos un instante y deja que estas palabras cobren vida en tu interior. Señor Jesús, reconozco hoy que fuera de ti, nada puedo hacer que tenga un valor eterno. Quiero permanecer en ti, recibiendo de tu amor y tu gracia, y experimentar esa paz y ese gozo que ninguna tormenta logra apagar.
Ayúdame a obedecer tus palabras con un corazón sincero, a amar a mis hermanos como tú me amas, y a confiar en tus promesas, aun cuando el cielo se oscurezca. Gracias por llamarme amigo y por compartir conmigo los tesoros de tu reino. Hoy elijo permanecer unido a ti, seguro de que tu presencia me llena de vida y me capacita para dar fruto que honre a nuestro Padre Celestial. Amén. Si este mensaje ha hablado a lo más profundo de tu ser y te ha recordado que la verdadera paz y el verdadero gozo brotan de la comunión con Cristo, te animo a compartirlo con quienes amas. Tal vez alguien a tu alrededor necesita descubrir esa fuente inagotable de esperanza. Y, de un modo discreto, pero sincero, quisiera invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde juntos seguiremos desentrañando la riqueza de la palabra de Dios. Que la enseñanza de Juan 15 ilumine tu camino, recordándote que mientras te aferres a Cristo, tus pasos se verán revestidos de paz, tu corazón rebosará de gozo y tu testimonio revelará el poder de un Dios que jamás se cansa de amarte. Que esa promesa te acompañe hoy y siempre.